Sean todos bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión del curso Photoshop para Arquitectos. El día de hoy voy a estar respondiendo unas par de preguntas que me hicieron dentro de la plataforma. Las voy a incorporar dentro del ejercicio que vamos a realizar. Y específicamente les tengo preparado para hoy un trabajo en sección, ¿ok? Vamos a utilizar una planimetría ya creada y la vamos a texturizar, ¿okay? De igual forma les voy a mostrar cómo podemos trabajar la interoperabilidad entre programas al momento de realizar nuestros renderizados en Photoshop, ¿ok? Les recuerdo que si tienen cualquier pregunta pueden hacerla por medio del chat del grupo de Zoom. Voy a proceder a compartir pantalla en este momento para que puedan ver la interfaz de Photoshop. Vamos a esperar un segundo. Y voy a detener mi video. Excelente. En este momento ustedes están viendo el resultado de lo que vamos a realizar el día de hoy. En este caso estamos utilizando varias máscaras de textura, también hemos aplicado efectos de modos de mezcla, hemos aplicado ajustes que no habíamos revisado anteriormente, ¿ok? Y les voy a mostrar cómo podemos aplicar los efectos de brocha dentro de nuestro modelo al momento de realizar nuestras texturizaciones. De igual forma les voy a indicar cómo podemos generar los elementos de texto y en este caso, por ejemplo, las líneas punteadas, ¿ok? Voy a cambiar de ventana en este momento para ubicarme en el apartado en un archivo en limpio, ¿ok? En este caso ustedes pueden abrir su render desde cero y empezar a trabajarlo, o pueden ubicarse en un archivo de File, New, e importar dicha información dentro de un documento nuevo, ¿ok? En el caso de las planimetrías, yo siempre recomiendo realizar este procedimiento, ¿ok? Para evitar que tengamos algún tipo de inconvenientes al momento de trabajar los tonos dentro de nuestro espacio de trabajo. La escala se mantiene, en este caso lo único que hacemos es recortar el área de trabajo con la herramienta Crop. Yo la selecciono y voy a reducir el área a aquella con la que yo prefiero trabajar, ¿ok? O si tienen alguna dimensión ya establecida por defecto, la pueden ingresar, ¿ok? Ahora, a partir de este archivo nosotros vamos a empezar a cargar nuestras texturas dentro del área de trabajo. Yo voy a mezclar estas dos capas un segundo, las voy a seleccionar, botón derecho del mouse, Merge Layers, y este elemento se va a denominar corte, ¿ok? Vamos a comenzar primero por la textura del cielo. Me voy a ubicar en mi archivo de File, Open, y voy a buscar mi textura, ¿ok? En la carpeta correspondiente. Por acá yo voy a buscar los fondos, ¿ok? Los cuales los pueden descargar en las páginas que les había mencionado anteriormente, ¿ok? Por aquí nosotros podemos escoger, dependiendo del estilo con el cual estemos trabajando, un fondo realista, ¿okay? Dependiendo de la escena, o también podríamos trabajar un elemento de fondo más abstracto. En este caso, en el ejemplo que les había mostrado, estaba trabajando con esta textura, pero podríamos seleccionar cualquier otra, ¿okay? Acá lo que tenemos que recordar es siempre arrastrar nuestro objeto y ubicarlo en el espacio de trabajo. En los bordes lo voy a ubicar y voy a presionar la tecla superior y flecha izquierda para ubicar este elemento un poco más desfasado del borde, ¿ok? Control T para transformar la pieza, la voy a ubicar en el sitio en donde la prefiero trabajar y hago clic en Finish. Voy a ocultar esta máscara y voy a entrar en el apartado de corte y vamos a realizar un procedimiento similar al que hemos venido trabajando y en el cual ustedes pueden aplicar para cualquier elemento que ustedes estén renderizando dentro de Photoshop. Voy a utilizar la varita mágica y voy a hacer clic en el área con la cual quiero trabajar, recordando mantener activa la opción de contiguo y verificar el valor de tolerancia. Activo mi capa correspondiente del Layer 1, la selecciono y luego hago clic en crear máscara. ¿Okay? Ya tenemos nuestro fondo aplicado. Ahora vamos a trabajar con la zona inferior, con la tierra. En este caso, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, es decir, el canvas en el cual estén proyectando esta información, ustedes deberían decidir si prefieren mantener
un fondo blanco justamente en el área donde van a colocar esa textura, o por el contrario, si únicamente desean trabajar con dicho archivo, ¿ok? Eso depende, por supuesto, del fondo en el cual ustedes vayan a trabajar este elemento. Me voy a ubicar en el apartado de corte, voy a generar una capa nueva, y voy a seleccionar con la varita mágica el área que yo prefiero trabajar. Como es un espacio en blanco limpio, pueden elegir la opción de Control C o Control X, ubicarse en el Layer 2 y hacer clic en Control V. ¿Okay? Si no quieren utilizar la herramienta de brocha, eso queda a gusto del usuario. ¿Okay? Este elemento se va a llamar fondo blanco tierra. ¿Ok? Ahora, vamos a incrustar la textura que vamos a utilizar en este caso. Voy a hacer clic en Open, me ubico nuevamente en mi apartado de texturas y no necesariamente debemos utilizar una textura que esté relacionada directamente con el elemento de tierra. Recuerden que Photoshop es una herramienta muy versátil que nos permite experimentar con muchos estilos, no solamente aquellos que están direccionados hacia la visualización realista. También podemos jugar mucho con la representación de estos elementos gráficos. Yo podría seleccionar cualquiera de estas, hago clic en abrir y la voy a incrustar dentro de mi espacio de trabajo. ¿Ok? Por acá ubico la textura en el sitio correspondiente, presiono Control T para modificar su escala y la ubico en el sitio donde yo prefiero trabajar. ¿Okay? Enter, me voy a asegurar que por acá quede exactamente en el sitio donde yo la necesito. Y luego vamos a realizar el mismo procedimiento. Seleccionamos el área con la varita mágica, cambio a Layer 2 y aplico la máscara correspondiente. Si nosotros aplicáramos una opacidad a esta máscara, que vamos a renombrar como tierra, y a esta como cielo, ¿okay? Si yo aplico una opacidad a esta capa por completo, fíjense que aún mantengo el fondo blanco, que es lo que me va a permitir que la textura no se confunda sobre el canvas en el cual nosotros estemos diagramando esta sección. ¿Okay? Ese es el objetivo principal del fondo blanco. Y también lo podrían utilizar en las áreas interiores si por algún motivo cuando ustedes exportan, perdón, esta sección o planimetría y estos elementos en blanco aparecen en formato PNG. En ese caso, ustedes deberían generar la silueta en blanco para poder aplicar luego las texturas referentes, las opacidades, etcétera, y de esa forma no pierden calidad en el trabajo que están realizando. ¿Okay? Una vez aplicado nuestro elemento, supongamos que no queremos trabajar específicamente con este color azul. Me gusta el degradado, pero no me gustan los tonos. En ese caso, en lugar de trabajar la textura en un archivo independiente en Photoshop, yo podría aplicar un ajuste de color encima de esa textura para modificar los tonos que estamos trabajando o directamente modificar los valores de tono y saturación en la capa que hemos seleccionado. ¿Okay? Como ya hemos visto cómo se trabajan los modos de tono y saturación, vamos a trabajar esta vez con un ajuste del tipo color sólido. Por acá, fíjense que en este caso, él me va a tomar toda el área que corresponde y voy a seleccionar desde mi selector el tono con el cual quiero trabajar. Vamos a seleccionar este. Voy a hacer clic en OK. Y de igual forma, debemos hacer la selección del área con la cual nosotros queremos trabajar. Voy a hacer clic en herramienta varita mágica, selecciono el área, revelo la capa y puedo aplicar dentro de mi apartado de máscara, utilizar la herramienta correspondiente para eliminar la información que nosotros estemos trabajando, ¿ok? Si por algún motivo sucede esto, fíjense que yo estoy seleccionando y me borra justamente el área con la cual yo deseo trabajar, debemos hacer un cambio de selección. Eso lo vamos a realizar presionando el atajo de teclado. Un segundo, déjame cerrarla por acá. Control, Shift y latina, ¿ok? Al mismo tiempo. Eso me va a permitir borrar la información que no corresponde al área de selección con la cual yo estoy trabajando, ¿ok? Allí tengo mi elemento, Control D para borrar esa información y listo. Y a partir de este punto yo puedo aplicar, por ejemplo,
Un modo de mezcla que podría ser Multiply, dependiendo de la intensidad con la cual yo quiera trabajar. ¿Okay? O también podríamos aplicar otros modos de mezcla, como por ejemplo Vivid Light y reducir la opacidad. ¿Okay? Por supuesto, dependiendo siempre del efecto que nosotros querramos obtener dentro de nuestra área de trabajo. ¿Okay? Vamos a renombrar este elemento como color sólido tierra. ¿Okay? Excelente, ya tenemos nuestro elemento incrustado. Ahora vamos a ver los elementos de brocha dentro de nuestra escena. En este caso yo podría crear una capa nueva, que es donde vamos a aplicar todos los efectos que nosotros vamos a generar de forma independiente. Es decir, si ustedes van a generar las aves con la herramienta de brocha, deberían tener una capa correspondiente y únicamente para ese elemento. Por ejemplo, aves. Tendríamos también una capa para vegetación y tendríamos otra capa para persona. ¿Ok? Luego yo me ubico en mi apartado de brocha y habiendo descargado los elementos como les había comentado en la sesión anterior, podemos trabajarlos dentro de nuestro espacio de trabajo. Este corresponde a aves. Por acá, fíjense que no tengo en este momento ningún elemento cargado. Voy a ubicarme en mi apartado de configuraciones, Preset Manager. Voy a hacer clic en Load y voy a buscar dentro de mi carpeta de brochas el elemento correspondiente. Birds. Hago clic en cargar, hago clic en hecho y luego vuelvo a abrir mi editor de brocha y selecciono la carpeta correspondiente. ¿Okay? Ya luego a partir de este punto únicamente nos queda seleccionar el elemento que nosotros prefiramos. ¿Okay? De igual forma deben tener mucho cuidado con la escala que estemos trabajando con respecto a estos elementos que estamos incrustando en la escena. Si están utilizando, por ejemplo, si están utilizando, por ejemplo, secciones o plantas importadas desde Revit o AutoCAD, pueden incrustar dentro de su escena en un sitio independiente que no interfiera a nivel de píxeles con respecto a otros elementos. Lo pueden colocar, por ejemplo, aquí en medio de la sala, una figura humana, para establecer la escala que ustedes necesitan. ¿Okay? Por acá hacemos clic en el apartado correspondiente y vamos colocando nuestros elementos. De igual forma, si van a trabajar, por ejemplo, en este caso con brochas de aves, tengan cuidado de no repetir la selección o por lo menos reducir el tamaño de la brocha para que no se note ese efecto repetitivo de la misma pieza. ¿Okay? Siempre hay que intentar ocultar esos pequeños detalles para que la imagen se vea lo mejor organizada y compositivamente correcta. ¿Okay? Nos ubicamos en vegetación, despliego mi herramienta de brocha y vamos a seleccionar en este caso el apartado de Trees. ¿Okay? Con los árboles pasa algo en particular. Estos elementos vienen dibujados con muchos detalles. Ya les voy a mostrar por acá el nivel de detalle que podemos alcanzar. Lo voy a ubicar en la zona blanca para que lo puedan ver. Fíjense, me voy a acercar. Ya posee sus tonalidades. Sin embargo, cuando ustedes vayan a seleccionar un color, fíjense que toda la pieza adquiere esa tonalidad, pero con un pequeño degradez, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de trabajar estas piezas, ¿ok? También podrían buscar en la web algunos elementos tipo tronco o alguna otra pieza que simule el efecto de árbol y la vegetación de forma independiente si quisieran asignar un tono separado a ese elemento, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de dibujar. Siempre en ese caso yo prefiero mantener estos elementos de brocha como vegetación que se encuentra al fondo, en un tercer plano inclusive, con una capa de opacidad aplicada para evitar que se noten esos detalles. ¿Ok? Vamos a aumentar por acá el tamaño. Vamos a cambiar la vegetación. Ok, esta está perfecta. Aquí hay que jugar un poco con las dimensiones. ¿Ok? Como esto es un árbol que se encuentra mucho más en la lejanía, vamos a trabajar con estas dimensiones, están perfectas. ¿Ok? Vamos a trabajar con un tono marrón y voy a seleccionar. ¿Ok? Puedo cambiar el tono, un tono más oscuro
y lo voy ubicando en mi espacio, ¿ok? Y siempre recuerden que en temas de composición, menos es más. La idea no es saturar la escena, simplemente colocar aquellos elementos que son más importantes en nuestra representación visual. Por último, vamos a trabajar con las personas. Selecciono mi herramienta de brocha y despliego la categoría correspondiente. Por acá yo tengo siluetas, ¿ok? Vamos a minimizar por acá. A ver, child. Por acá yo tengo, aquí está, mamá e hija. Perfecto, vamos a reducir el tamaño. Aquí vamos a aumentar un poco más. Fíjense que está muy grande la textura. ¿Ok? Ok, allí podría funcionar. Vamos a seleccionar el tono con el cual ustedes prefieran trabajar dependiendo del fondo que ustedes posean dentro de la escena, ¿ok? Si están utilizando algún tipo de texturizado con tonos mucho más oscuros, les recomiendo trabajar con siluetas blancas, ¿ok? Ahora, ya teniendo estos elementos incrustados, les voy a mostrar cómo podemos trabajar el tema de iluminación en interiores. En este caso yo voy a incrustar primero una textura en el área de la escalera, ¿ok? Incrustando un elemento de madera dentro de mi espacio de trabajo. Vamos a trabajar con maderas laminadas y voy a seleccionar, por ejemplo, Brown on Cherry y la voy a incrustar en mi escena. ¿Okay? Por acá, de igual forma como hicimos con el ejercicio anterior, debemos configurar la escala de nuestra pieza. ¿Okay? En este caso voy a hacer una selección del área que nosotros deseamos trabajar y la voy a duplicar dentro de este mismo espacio. ¿Okay? Voy a volver a hacer una selección, estamos en una capa nueva, recuerden, y voy a duplicar en sentido vertical. ¿Ok? Libero selección con control D y allí tengo mi elemento. Voy a regresar un segundo con control Z. ¿Ok? Si cuando ustedes están duplicando este elemento se dan cuenta que les queda un borde en la zona inferior, recuerden que pueden utilizar las herramientas de voltear, flip horizontal o flip vertical. ¿Okay? Esto nos va a permitir generar una continuidad en este elemento. ¿Okay? Y evitar que se vea la línea continua. En este caso, fíjense que nosotros tenemos 4 puntos blancos en los cuales podríamos hacer una intervención con la herramienta de Patch Tool para evitar que se noten estos efectos. ¿Okay? Fíjense que allí eliminamos uno y podemos eliminar los demás. ¿Okay? Siempre tratando de mantenernos en el mismo sentido para que la textura no se vea como en este caso. ¿Okay? Debemos tener cuidado al momento de arrastrar estos espacios. ¿Okay? Perfecto, allí tenemos nuestra textura correctamente aplicada. Esta se va a llamar madera de escalera, vamos a colocar, ¿okay? Para poderlo ubicar de forma precisa. Voy a ocultar esta capa, me voy a ubicar en el corte, selecciono mi área de trabajo con la herramienta de selección múltiple y voy a activar nuevamente la capa correspondiente aplicando una máscara a esa zona. ¿Okay? Si es necesario podemos aplicarle una sombra a este elemento haciendo doble clic sobre la capa para abrir los estilos y por acá ya conocemos nuestro procedimiento. Escogemos la herramienta de Drop Shadow y podemos ubicar la textura correspondiente. Por aquí lo tenemos. Vamos a reducirla. Ok. Allí está. Ok. Excelente. Vamos a ubicar nuestra textura. Hacemos clic en OK. Ya va, déjenme modificar un segundo la intensidad de la sombra, el tamaño y la opacidad. Ok. Ok. Ahora, si estamos trabajando con elementos de iluminación, podríamos generarlos de dos formas. ¿Okay? La primera sería creando un layer en limpio, el cual se va a denominar iluminación. Y con la herramienta de selección que podríamos utilizar, en este caso, un lazo poligonal, ¿okay? Hacemos el área en la cual vamos a generar ese elemento. ¿Okay? Con respecto a temas de iluminación generados dentro de Photoshop, les recomiendo trabajar con áreas
de gran extensión. Esto para evitar que la iluminación quede cortada, ¿ok? En el sitio en el cual estamos trabajando. Como este es un elemento que no continúa en la zona de la planta baja, yo aquí haría la pieza, la forma, establezco el punto de inicio, ¿ok? Cabe destacar que cuando están dentro del modo de lazo poligonal no se pueden acercar ni alejar. En este momento yo tengo presionado el botón de Alt y muevo la ruedita del mouse y no estamos viendo ningún efecto de movimiento, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Generamos nuestra área de selección y con la herramienta de brocha cambiamos el tono, cambiamos el tipo de brocha, ¿ok? Aumentamos el tamaño, ¿ok? Debe ser un tamaño considerable y vamos a hacer un clic. Allí tenemos nuestro primer elemento, control D. Fíjense que lo que sucede por acá en el área de la escalera. Esto lo hice intencionalmente para que vean lo que sucede cuando estos rayos se difuminan dentro del área de selección, cosa que no está sucediendo del lado derecho, ya que hicimos la selección correctamente, ¿ok? Ya luego a partir de este punto nosotros podemos reducir la opacidad y aplicar un filtro tipo Blur, Gaussian Blur, 6 puntos, hacemos clic en OK. ¿Okay? Y allí generamos nuestro elemento de iluminación. Si lo quisieran copiar, yo les recomiendo generar uno de forma individual y luego seleccionarlo y arrastrarlo para ubicarlo en el sitio nuevo, en la nueva ubicación. Fíjense que conforme vamos agregando muchos más elementos, estos tonos se van intensificando, por lo que es posible que lleguemos a reducir un poco más los elementos de las configuraciones de opacidad. ¿Okay? Voy a combinar todas estas capas, botón derecho del mouse, Merge Layers. Esta es una forma. Otro método para trabajar la iluminación dentro de Photoshop corresponde al uso de herramientas como Illustrator, trabajando la interoperabilidad entre los software de Adobe. En este caso ustedes pueden trabajar sus elementos vectoriales e importarlos dentro de Photoshop. Cualquier elemento que ustedes generen en este otro software lo pueden importar, sean por ejemplo elementos de delimitación de área, de detalles, o en este caso vectores del tipo de iluminación. Voy a cambiar un segundo a Photoshop para poder traer este elemento, a Illustrator, perdón, para poder importar dicho elemento. Por acá yo puedo seleccionar mi pieza, ¿ok? Cualquiera que ya tenga cargada, control C, y voy a regresar a Photoshop, ¿ok? Y en este apartado, fíjense lo que va a suceder cuando yo lo pegue dentro de la interfaz. Esperar un segundo. Ok. Control V. Él me va a preguntar siempre que yo pegue cualquier objeto, cómo lo quiero incrustar, como un objeto inteligente, como píxeles, como camino o como una capa de forma. En este caso nosotros hemos trabajado de forma recurrente con la configuración de píxeles. Nosotros podríamos seleccionar la opción de objeto inteligente y esto me va a permitir que si yo necesito hacer cualquier tipo de modificación en el archivo original, cuando yo haga doble clic en el cuadrito que va a aparecer una vez que yo incruste mi textura, vamos a esperar un segundo para que lo visualicen. Vamos a cerrar aquí las librerías un segundo. Ok, fíjense que este cuadrito en la zona inferior derecha corresponde a elementos del tipo objetos inteligentes. Cuando hacemos doble clic acá, el programa me va a redireccionar automáticamente al origen de este archivo para poderlo modificar y cuando este sea guardado, este elemento se va a actualizar dentro de Photoshop. Voy a hacer clic en Control T, en donde puedo cambiar el tamaño de este elemento y trabajarlo, ubicarlo en el sitio donde yo lo requiera. ¿Okay? Dependiendo del caso, ustedes elegirán una forma u otra. Finalmente, el último punto que tenemos pendiente corresponde al trabajo de los textos. En este caso, voy a apagar rápidamente mis aves, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar dentro de la barra de herramientas el icono que se denomina Horizontal Type Tool, ¿ok? O herramienta de texto horizontal. Yo lo selecciono, en la zona superior tengo todas las configuraciones necesarias para este texto, cambiar la tipografía, el tipo, el tamaño y la justificación. Izquierda, central, derecha y los tonos. De igual forma, si abrimos la ventana de Windows, nosotros vamos a encontrar las opciones de caracteres,
y párrafos, ¿ok? Para modificar estos elementos. Hago clic en cualquier zona del espacio de trabajo, voy a reducir el tamaño ya que se encuentra en unas proporciones significativas, ¿ok? Vamos a trabajar con 2. Vamos a escribir por acá elemento 1, ¿ok? Para seleccionar el texto completo mientras se encuentre activo, voy a presionar el atajo de teclado Control A, ¿ok? Y me voy a ubicar en el apartado de tipografías, desplegando el menú y seleccionando cualquiera de mi lista. Si ustedes están descargando tipografías de internet, simplemente las instalan y ellas se cargan automáticamente en este apartado, ¿ok? Vamos a seleccionar, por ejemplo, Eufemia. Voy a cambiar el tono a negro, voy a hacer clic en OK. Podemos volver a modificar el tamaño, vamos a reducirlo a 9. ¿Okay? Texto centrado, hago clic en Finish. Si en algún momento ustedes desean modificar este texto, en el apartado de Layers vamos a encontrar la capa correspondiente. El título se incrusta automáticamente cuando ustedes escriben el texto al momento de generarlo, y si lo modifican, el texto también se va a ver afectado por esa transformación. ¿Okay? Por ejemplo, elemento X, y fíjense cómo se actualiza automáticamente. En los textos también pueden aplicar estilos de capa, ¿ok? Voy a ubicar mi texto por acá y vamos a incrustar nuestra línea punteada. En este caso no lo vamos a hacer ni con la herramienta de pluma, ni con la herramienta de brocha, ni con el lápiz, aunque podríamos hacerlo. De hecho, con la herramienta de Brush Tool, nosotros podemos generar líneas rectas, únicamente no generamos elementos libres, ¿ok? Voy a crear una nueva capa y la voy a ubicar debajo del texto que se va a llamar línea, ¿ok? Voy a reducir el tamaño, ¿ok? Para hacerles la demostración con las líneas rectas utilizando la brocha. En este caso, ustedes pueden hacer clic en cualquier punto una vez, se ubican en el punto B y luego manteniendo presionado la tecla Shift, ustedes hacen el segundo clic y él automáticamente va a rellenar el área con la cual ustedes estén trabajando. Fíjense que de esta forma yo puedo generar líneas rectas, ¿ok? Voy a borrar este elemento y voy a crear una nueva capa. En este caso lo vamos a generar con la herramienta de Pen Tool. Yo la voy a seleccionar y en la zona superior, en las configuraciones, voy a encontrar un menú desplegable que me va a indicar dos tipos de creación, Shaped y Path. Yo voy a seleccionar la opción de Path o de camino, ¿ok? Para hacer las selecciones de las áreas correspondientes. Funciona de una forma similar, por ejemplo, a la herramienta de lazo poligonal. En este caso puedo seleccionar la opción de Shape y fíjense que en este caso yo tengo las opciones de relleno y de borde. Aquí en relleno puedo establecer ningún relleno y en Stroke puedo cambiar el color. De igual forma, si continuamos avanzando encontramos el grosor de la línea, ¿ok? Y también tenemos el tipo de línea. En la opción de More Options pueden configurar el tipo de interlineado con el cual desean trabajar. Y en este caso simplemente hacemos clic y clic y fíjense cómo se genera nuestra pieza. De igual forma tomando en cuenta las configuraciones de la barra que se encuentra en la zona superior de la pantalla. Una vez que finalizamos, estamos listos para continuar con nuestras transformaciones. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a activar mi video. Excelente. Les recuerdo que tienen pendiente la entrega de la actividad número 2, la cual finaliza el día lunes 13 de julio a las 10 de la mañana. Pueden entregar más de una propuesta dentro de esta actividad si quieren experimentar con diferentes modos de mezcla o tonalidades con las cuales pueden experimentar dentro de Photoshop, ¿ok? Voy a estar atenta durante el fin de semana para responder cualquier inquietud que surja. Recuerden que tenemos como métodos de comunicación la mensajería privada o el chat del grupo. Y si tienen cualquier inquietud durante los próximos días o problemas al momento de cargar sus actividades o visualizar cualquier material dentro de la plataforma, se pueden poner en contacto con soporte de aula.
Espero que este curso haya sido de provecho para todos ustedes, que lo implementen en todos sus proyectos de ahora en adelante y que realicen presentaciones maravillosas utilizando esta herramienta de Photoshop que da para muchísimo dentro del área de arquitectura. Recuerden, no solamente para postproducción de renders, sino también para postproducción de planimetrías, cortes, diagramación de láminas, tipo concurso, paneles, etcétera. Sin más que agregar, me despido de ustedes deseándoles una muy feliz tarde y nos vemos en próximos cursos. Hasta luego.